caso vamos a tratar sobre cómo se realiza la profilaxis de la hemorragia por varices gastroesofágicas. Es muy importante saber que en los pacientes que tienen cirrosis se forman con frecuencia varices que unen la parte baja del esófago con el estómago y que tienen tendencia a sangrar cuando la presión portal supera los 10 o 12 milímetros de mercurio. Cuando esto se produce así, es decir, cuando la presión está por encima de 12 milímetros de mercurio, es necesario hacer una profilaxis, evitar que el paciente sangre. Hay dos tipos de profilaxis. La profilaxis primaria, es decir, la que se realiza cuando el paciente todavía no ha sangrado en ninguna ocasión, y la profilaxis secundaria, que se realiza cuando el paciente ya ha sangrado alguna vez y trata de evitar el resangrado. La profilaxis primaria se realiza únicamente cuando el paciente tiene una presión en las varices mayor a 10-12 milímetros de mercurio. Como en muy pocos hospitales se realizan mediciones de la presión portal, existe un método mediante la endoscopia. Si las varices se ven mediante la endoscopia cuando el paciente está en reposo, no está realizando ningún esfuerzo, se denominan varices grado 2 y a partir de ese grado ya está indicado realizar profilaxis. Sin embargo, si no hay varices o las varices solamente se ven cuando el paciente hace esfuerzos, hace la maniobra de Valsalva, eso se llama varices grado 1 y en ese caso no está indicado la profilaxis. La profilaxis primaria se hace con fármacos beta bloqueantes que no sean cardioselectivos, como por ejemplo el propanolol o el nadolol. La profilaxis secundaria, que consiste en evitar que el paciente resangre, se hace en todos los casos, es decir, todos los pacientes que han sangrado requieren profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria se hace uniendo beta bloqueantes no cardioselectivos con nitratos por vía oral, como el mononitrato isosorbide, o bien juntando beta bloqueantes junto con una ligadura periódica con bandas mediante endoscopia de las varices. En este caso nos plantean un paciente que tiene virus C y que se observa en una gastroscopia que tiene varices de tamaño importante. En este paciente es necesario administrar beta bloqueantes no cardioselectivos como el propanolol. En este caso vamos a tratar sobre la ascitis. La ascitis es la acumulación patológica de líquido en el abdomen. La ascitis puede ser de muchos tipos, puede ser una ascitis inflamatoria, producida por apendicitis, tuberculosis, incluso también por neoplasias, o bien puede ser una ascitis típica de cirrótico que se debe a una alteración de distintos factores vasodilatadores y vasoconstrictores en el organismo. En el paciente con cirrosis se produce una vasodilatación esplácnica y periférica y al mismo tiempo se produce una vasoconstricción dentro del hígado. Esto es lo que da lugar a la hipertensión portal y posteriormente, también debido a un mal manejo de sodio y agua por parte del riñón, se va produciendo la acumulación de líquido en el abdomen y también en las piernas. La ascitis se puede diagnosticar en parte mediante la clínica, viendo que el abdomen del paciente está distendido, que tiene una matidez cambiante a la percusión y también mediante el signo de la oleada, pero el método diagnóstico más útil y más sensible a la hora de diagnosticar la ascitis es la ecografía, ya que puede diagnosticar la ascitis a partir de 100 mililitros. Es muy importante también conocer el gradiente de albúmina, que es la diferencia de albúmina entre el plasma y el líquido ascítico. Si el gradiente de albúmina es mayor de 1,1, se dice que la ascitis está producida por hipertensión portal. Sin embargo, si es menor de 1,1, hay que pensar que se debe a una causa o un trastorno inflamatorio. En este caso, nos preguntan cuál es el método diagnóstico más útil para localizar y diagnosticar la ascitis. Como hemos comentado, el método diagnóstico más sensible que permite detectar la ascitis cuando hay únicamente 100 mililitros es la ecografía abdominal. Esta pregunta trata sobre el diagnóstico y el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación que aparece en pacientes con cirrosis
y al mismo tiempo ascitis. Consiste en una infección, como su nombre indica, espontánea de este líquido ascítico que se debe en parte a trastornos inmunológicos que tienen los pacientes con cirrosis y alteración de la barrera intestinal. En este caso comentan un paciente de 60 años que tiene ascitis, que tiene una cirrosis por virus C y que a pesar de tratamiento diurético no mejora correctamente y refiere dolor abdominal. El paciente no tiene fiebre y al hacerle una paracentesis diagnóstica tiene más de 500 leucocitos. Esto lo que nos indica es que se trata de una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario tratar con antibióticos aunque el paciente no tenga fiebre. Los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea suelen tener a menudo fiebre y también dolor abdominal. Sin embargo, en muchos casos, la clínica puede ser mucho más inespecífica. Para hacer el diagnóstico es necesario pinchar el abdomen y obtener líquido. Se dice que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea cuando tiene más de 500 leucocitos por mililitro o más de 250 polimorfonucleares. Cuando cumple este criterio decimos que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario iniciar el tratamiento con ceftriaxona. Si el paciente es un paciente cirrótico con ascitis que no tiene una peritonitis bacteriana pero tiene algún factor de riesgo, es necesario realizar profilaxis con norfloxacino. Los factores de riesgo son la hemorragia digestiva alta previa, la peritonitis bacteriana previa o bien que en el líquido ascítico tenga muy pocas proteínas, en concreto menor a 1 gramo por decilitro. Esta pregunta trata de las diferencias que existen entre el líquido ascítico de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea frente a aquellos que tienen una peritonitis bacteriana secundaria, es decir, una peritonitis bacteriana por la perforación de algún órgano, por ejemplo, del estómago, del colon, etc. Las características del líquido ascítico son completamente diferentes. Generalmente los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico suelen tener muy pocas proteínas, además suelen tener bastantes leucocitos, aunque tampoco muchos, suelen tener, como ya hemos dicho, más de 500 leucocitos o más de 250 polimorfonucleares, pero no tienen muchísimos y suele estar producido por una sola bacteria, generalmente Escherichia coli. Sin embargo, en los pacientes que tienen una peritonitis bacteriana secundaria suelen tener más de 10.000 leucocitos, es decir, muchísimos más, suelen tener las proteínas elevadas, las proteínas, la LDH, etc., y también suelen tener la glucosa baja, debido a que las bacterias, la abundancia de las bacterias, consume la glucosa. Al mismo tiempo, no suele estar producido por una sola bacteria, sino por muchas distintas, y el hecho de que alguna de ellas sea una bacteria anaerobia nos debe hacer pensar que se trata de una perforación. En este caso, nos preguntan cuál de las siguientes no corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico con ascitis. Nos indican la presencia de más de 250 polimorfonucleares, que eso sí que corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea, la presencia de proteínas y LDH bajas y la presencia de una glucosa alta. Todos esos datos corresponden a una peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, la respuesta 1, más de 15.000 leucocitos, es un número muy elevado de leucocitos y no corresponde a la peritonitis bacteriana espontánea, sino más bien corresponde a una peritonitis secundaria a una perforación de una víscera hueca. Esta pregunta trata sobre una de las complicaciones de la cirrosis, que es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se debe a la existencia de shunts o comunicaciones entre el territorio esplácnico o portal y el territorio sistémico. Debido a la presencia de estos shunts, muchas de las sustancias tóxicas que proceden del intestino pasan directamente a la cava y posteriormente llegan al cerebro produciendo encefalopatía. Estos pacientes suelen tener alteraciones variables desde un cambio en el ritmo vigilia-sueño hasta un coma profundo. Y es frecuente que tengan la presencia de flapping, que es un movimiento rítmico cada 3 segundos
que se debe, en las palmas de las manos, que se debe a la pérdida de tono muscular. El tratamiento de la encefalopatía hepática consiste en modificar todos aquellos factores que aumentan la producción de amonio en el intestino y que posteriormente llega al cerebro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de proteínas en la dieta, dar una dieta pobre en proteínas, también administrar antibióticos que destruyen las bacterias del intestino, que degradan las proteínas y producen ese amonio, como por ejemplo la neomicina, el metronidazol o la rifaximina, y también dar sustancias laxantes como la lactulosa o el lactitol, que aceleran el tránsito intestinal y modifican el pH de forma que haya menos bacterias en el intestino. También en algunos pacientes, sobre todo cuando se han administrado previamente benzodiazepinas, responden a un antagonista de las benzodiazepinas que se llama flumacenilo, que se debe administrar por vía intravenosa. También tratamientos más novedosos como sistemas de soporte hepático artificial, como el MARS, pueden ser útiles en algunos pacientes. En este caso nos preguntan cuál de los siguientes no forma parte del tratamiento habitual de los pacientes con encefalopatía hepática. Todas las respuestas forman parte del tratamiento habitual, salvo la respuesta 5, ya que es una benzodiazepina y por lo tanto, si se administra, no solo no mejoraría el grado de encefalopatía, sino que empeoraría. Esta pregunta trata sobre el Helicobacter pylori, que es el eje de gran parte de la patología del estómago. Como sabéis, el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene flagelos y que además produce una enzima que se llama ureasa, que es muy importante para su supervivencia en el medio ácido del estómago. Como sabéis, afecta al 50% de la población y además tiene varias formas de diagnosticarse, y es sobre lo que trata esta pregunta. Existen métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son los que permiten ver al microorganismo, mientras que los métodos indirectos son aquellos que detectan anticuerpos u otras sustancias que produce la bacteria. Por otro lado, también se pueden clasificar los métodos diagnósticos en métodos diagnósticos invasivos, que son aquellos que utilizan la endoscopia, y métodos no invasivos, que son aquellos que no utilizan la endoscopia. Dentro de los métodos invasivos existen básicamente tres. En primer lugar, se puede tomar esa muestra del antro y mandarla a anatomía patológica, y eso es lo que se llama la biopsia. Se tiñe con una tinción especial que se llama Giemsa. En segundo lugar, se puede mandar a microbiología para que cultiven la bacteria, y eso se denomina cultivo, y en general se utiliza cuando el tratamiento ha fracasado en 2 ocasiones. En tercer lugar, se puede meter esa muestra en un reactivo y es la técnica más sensible y es la que se conoce con el nombre de test de la ureasa rápida. En segundo lugar están los métodos no invasivos que no utilizan la endoscopia. El más útil y más sensible es el test del aliento, que utiliza urea marcada con carbono 13. Sin embargo, también están otros test que son menos sensibles y menos útiles, como la serología o la detección de antígenos en heces. En este caso, preguntan cuál es la respuesta falsa respecto al diagnóstico del Helicobacter pylori, y la respuesta falsa es que la serología sea el método más sensible para diagnosticar esta infección. Para el tratamiento del Helicobacter pylori es fundamental que se combinen varios fármacos para evitar resistencias. Es muy importante unir un fármaco que inhiba la secreción ácida, como generalmente se utiliza un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, y además se debe combinar 2 antibióticos. Nunca se puede utilizar menos de 2 antibióticos, ya que se producirían resistencias. Generalmente se utiliza omeprazol junto con amoxicilina y otro antibiótico que suele ser claritromicina o bien metronidazol. El metronidazol es más barato, pero sin embargo tiene mayor número de resistencias que la claritromicina. También se podría utilizar omeprazol, metronidazol y claritromicina sin utilizar amoxicilina en aquellos pacientes que sean alérgicos a betalactámicos. En esta pregunta es muy importante que sepamos que el tratamiento que no se debe administrar para un paciente que tiene la infección por el Helicobacter pylori es aquel en el que únicamente se utiliza un antibiótico,
ya que existirían gran número de resistencias. Además, en esa respuesta se comenta como antibiótico el metronidazol. Y el metronidazol, como ya hemos indicado, es un fármaco, un antibiótico que tiene un número de resistencias elevados. Por lo tanto, esa sería la falsa. Esta pregunta es una pregunta genérica sobre la hemorragia digestiva alta que en ocasiones preguntan en el MIR. Tenéis que saber que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, en concreto la úlcera duodenal. En segundo lugar, es muy variable según los distintos trabajos. En algunos comentan desgarros esofágicos de Mallory-Weiss y en otros las varices esofágicas en pacientes con cirrosis. Lo que es muy importante que tengáis en cuenta para el MIR es que independientemente de la etiología del sangrado tanto alto como bajo que tenga el paciente, independientemente de la etiología, hay que restituir el volumen que haya perdido el paciente. Por lo tanto, ante cualquier paciente que esté inestable, es decir, que tenga una frecuencia cardíaca alta o una tensión, sobre todo la tensión sistólica, disminuida, lo primero que hay que hacer es restablecer la volemia, ya sea mediante coloides, mediante suero fisiológico o incluso, si se puede, mediante concentrados de hematíes. En esta pregunta nos plantean a un paciente de 35 años con espondilitis anquilosante que lleva varios años siendo tratado con antiinflamatorios y por lo tanto tenemos la sospecha de que tenga una úlcera gástrica que viene con taquicardia y con tensión baja, además de que se ha evidenciado un sangrado. En este paciente, antes de realizar endoscopia o de realizar ningún tipo de analítica, lo más importante es coger dos vías periféricas y restablecer la volemia, es decir, pasar concentrados de hematíes o suero fisiológico en su defecto. Esta pregunta trata sobre las gastritis crónicas. Dentro de las gastritis crónicas, aparte de la enfermedad de Menetrier, es muy importante conocer la gastritis crónica tipo A o alta y la gastritis crónica tipo B o baja. La gastritis crónica tipo A, como ya hemos dicho, se llama A o alta y también se llama A porque es de etiología autoinmune, es decir, existen autoanticuerpos que destruyen las células parietales o oxínticas generalmente del cuerpo y fundus del estómago y como estas células son las que producen el ácido que existe en el estómago y también el factor intrínseco que es muy importante para la absorción de la vitamina B12, estos pacientes van a tener poco ácido en el estómago y además van a tener déficit de vitamina B12. De forma reactiva, como el antro está conservado, se produce una elevación de gastrina. Estos pacientes, los pacientes con gastritis crónica tipo A, tienen hipergastrinemia reactiva. Sin embargo, la gastritis crónica tipo B, que se llama tipo B porque afecta a la parte baja del estómago y además está producida por una bacteria, el Helicobacter pylori, en esta enfermedad se produce destrucción generalmente del antro, aunque también de otras partes del estómago, que también se relaciona con el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y como afecta al antro se va a producir hipocloridria, es decir, poco ácido, pero no va a haber hipergastrinemia reactiva, la gastrina está normal o incluso baja. En esta pregunta nos plantean distintas posibilidades o distintas relaciones entre la gastritis tipo A y la gastritis tipo B con las distintas situaciones de hiper o hipogastrinemia. La respuesta falsa, la que no es correcta, es que la gastritis tipo A se relacione con una gastrina baja. Como ya hemos dicho, la gastritis tipo A se relaciona con una gastrina generalmente alta, una hipergastrinemia reactiva. En este caso se trata de conocer la fisiología de la absorción intestinal de distintas sustancias. Es fundamental que sepáis que en todo el intestino se absorbe prácticamente todos los nutrientes, salvo un par de excepciones. En primer lugar, el hierro y el calcio se absorben fundamentalmente en la primera porción del intestino, es decir, en el duodeno. En segundo lugar, la otra excepción que tenéis que conocer es que los ácidos biliares y la vitamina B12 se absorben en el ilion. Por lo tanto, en enfermedades que afectan al ilion no se absorben correctamente ni los ácidos biliares ni la vitamina B12. Esto es importante conocerlo.
En esta pregunta nos plantean distintas asociaciones entre las porciones del intestino y las sustancias que se absorben. Como hemos dicho, en el duodeno se absorbe sobre todo el hierro y el calcio, y en el ilion se absorben los ácidos biliares y la vitamina B12. No es cierto, sin embargo, que se absorba el ácido fólico en el ilion. El ácido fólico se absorbe también en el yeyuno y, por lo tanto, esta sería la respuesta falsa.